¿Sabes qué es la programación lineal? Ella es una técnica matemática utilizada para resolver problemas de optimización. Se aplica en situaciones en las que se busca maximizar o minimizar una función lineal, sujeta a restricciones lineales. Algunas de las características clave de la programación lineal son función objetivo, que es la cantidad que se desea maximizar o minimizar, como por ejemplo las ganancias, el costo, la producción, etc. Esta función se debe expresar siempre como una lineal. Otra de las características son las restricciones lineales, que ellas son las limitaciones o condiciones que deben cumplirse y también deben ser expresadas tanto en ecuaciones como inecuaciones lineales. Y por último, las variables de decisión, que ellas son las incógnitas que se deben determinar para determinar la solución óptima, como cantidades a producir, recursos a asignar, entre otras cosas. La programación lineal tiene numerosas aplicaciones en diversos campos, como producción, logística, finanzas, transporte, entre otros. Quédate viendo este video y conoce más de la programación lineal. Resolver un problema de programación lineal implica lo siguiente. Como primer paso es importantísimo conocer el problema que se quiere solucionar. Supongamos que existe una doña llamada María, la cual, como principal trabajo, crea pantalones y camisas. Doña María se tarda 1 hora en hacer cada camisa y 3 horas en hacer cada pantalón. Por otro lado, las camisas suelen costar 200 bolívares y los pantalones 800. Debido a la avanzada edad de Doña María, solo puede trabajar 26 horas semanales como máximo. Y aún así, debe hacer como mínimo 5 camisas y 3 pantalones en una semana. Con esto en mente, ¿cuántos pantalones y camisas a la semana debe hacer Doña María para maximizar sus beneficios? Para averiguarlo, debemos traducir el problema al lenguaje algebraico. En primer lugar, definimos las variables, X va a ser las camisas y Y los pantalones. Como las camisas cuestan 200 bolívares y los pantalones cuestan 800 bolívares, decimos que 200X más 800Y es el beneficio máximo que va a tener Doña María en una semana. También hay que tomar en cuenta las siguientes limitaciones. X más 3Y es menor o igual a 26 porque cada camisa tarda en hacerse 1 hora, cada pantalón 3 horas y Doña María no puede trabajar más de 26 horas en una semana. Como le piden hacer mínimo 5 camisas y 2 pantalones, entonces X tiene que ser mayor a 5 o igual y Y también mayor o igual a 2. Y ahora con todos esos datos nos toca graficar. Para graficar se toman todas las limitaciones. En primer lugar, la de X más 3Y es igual a 26. Decimos que X es igual a 0 para poder sustituir su valor en la igualdad de arriba. Entonces 0 más 3Y es igual a 26 y por ende Y toma el valor de 26 tercios. Ahora ya tenemos nuestro primer punto en el plano, en donde X vale 0 y Y 8,6. Pero para hacer una recta necesitamos 2 puntos en el plano, entonces sustituimos el valor de Y por 0 y repetimos el proceso. En este caso X es igual a 26 y Y a 0. Y trazamos el vector correspondiente. El siguiente paso es traer la siguiente limitación, que es X mayor o igual a 5. Lo dejamos como una igualdad, entonces trazamos la recta. La intersección de esos dos vectores, es decir, cuando se tocan, es nuestro primer punto, el cual está ubicado en X5 y Y7. Y ahora traemos nuestra siguiente limitación, en donde Y tiene que ser mayor o igual a 2, y lo dejamos como una igualdad. Y graficamos el vector correspondiente. Este vector, sin embargo, genera 2 puntos más. P2 con X5, Y2 y P3 con X25 y Y2. Y con estos 3 puntos pasamos al último paso, que es calcular. Para calcular traemos de vuelta la igualdad de los beneficios máximos y los 3 puntos respectivamente. Y sustituimos la igualdad de beneficios máximos con uno de los 3 puntos. Y nuestro objetivo es básicamente saber en qué punto se genera la mayor cantidad de dinero. Así que comenzamos con P1. P1 nos da el valor de X5 y Y7, así que sustituimos el X por el 5 y el Y por el 7. De esta manera sabemos que Doña María, si en una semana hace 5 camisas y 7 pantalones, se gana un total de 6.600 bolívares. Seguimos con el resto de puntos ignorando P2 porque al ser una cantidad de camisas y pantalones menor a P1, entonces se obvia. Y comenzamos a trabajar con P3.
Y sustituyendo los datos, sabemos que si doña María hace 25 camisas y 2 pantalones en una semana, se gana un total de 5.600 bolívares. De esta manera, con las restricciones planteadas, sabemos que doña María tiene que hacer 5 camisas y 7 pantalones en una semana para ganar su beneficio máximo, que es 6.600 bolívares. Como pudimos observar, el proceso para resolver un problema de programación lineal implica definir el problema, traducirlo al lenguaje algebraico, hacer la gráfica y calcular. Ahora hablemos de qué son las matrices. Las matrices de insumo, también conocidas como matrices de coeficiente técnico o matrices de insumo práctico. Esta es una herramienta fundamental para el análisis económico y la planificación. Las matrices presentan las relaciones entre los diferentes sectores o en la economía también, mostrando que los productos de un sector se utilizan como insumo del sector. Por ejemplo, supongamos que deseamos entender cómo un aumento en la producción de acero afecta a los sectores como la construcción o la industria automotriz. La matriz de insumo muestra que las cantidades de producción que tienen algún sector y se relacionan con otros sectores. ¿Conoces cuál es la diferencia entre un modelo abierto y un modelo cerrado? En economía se refiere a la interacción que hay entre el sistema económico y el resto del mundo. Si quieres seguir aprendiendo un poco más sobre esto, sigue viendo este video. En un modelo abierto, el sistema económico interactúa y realiza transacciones con el exterior, como otros países, regiones, etc. Esto implica que hay flujos de bienes, servicios, capitales y personas entre el sistema económico y el resto del mundo. Algunos ejemplos de variables que hay en un modelo abierto son exportaciones, importaciones, balanza comercial, tipo de cambio, etc. Ahora, en un modelo cerrado, por el contrario al abierto, el sistema económico se considera aislado del exterior, sin transacciones con otros países o regiones. Es decir, que todas las transacciones económicas se realizan dentro del propio sistema, sin flujos al exterior. No hay variables que se relacionen con el comercio exterior, como el tipo de cambio u otras. Es así como el modelo cerrado se enfoca en un análisis interno de la economía sin considerar factores externos. Todavía no te vayas, déjame explicarte los teoremas básicos más importantes en programación lineal. En primer lugar, tenemos el teorema fundamental de la programación lineal. Él establece que si un problema de programación lineal tiene una solución óptima, entonces existe al menos una solución básica que es óptima. En palabras más sencillas, significa que la solución óptima se puede encontrar en uno de los vértices de la región factible. También tenemos el teorema de dualidad, que nos dice que todo problema de programación lineal tiene asociado un problema dual. Por lo tanto, la solución del problema original es la misma que la solución del problema dual. Ahora no podemos dejar de hablar del teorema de la holgura complementaria. Establece que si X es la solución óptima del problema primal y Y es la solución óptima del problema dual, esto significa que las variables del problema primal y las variables duales son complementarias en la solución óptima. El teorema de la alternativa de Farkas es el último de los teoremas del teorema básico de la programación lineal. Él establece que dado un sistema de inecuaciones lineales, está un sistema que bien existe una solución factible o existe un vector que satisface el conjunto de condiciones. Este teorema también es fundamental y muy útil para determinar la factibilidad de un problema o programación lineal. Estos teoremas fundamentan los métodos numéricos utilizados para resolver problemas de programación lineal, como el método simplex y el método dual simplex, y además son el marco teórico de la programación lineal. Esperamos que toda esta información te haya sido útil y que la hayas entendido perfectamente. Muchas gracias.